Bien, mis hermanos, seguimos estudiando el libro de Efesios. Y a mí me tocó el capítulo 4. Amén. Si trajeron su Biblia, Biblia, les animo a que puedan compartir la palabra conmigo, para que siempre podamos entender lo que Dios quiere hablarnos. Amén. A través de escucharla y también a través de ver la palabra de Dios escrita. Amén. Vamos a estar leyendo por porciones. Es un poquito largo, pero el Señor, el tiempo es de Dios, dicen muchas veces, ¿verdad? Así que vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. El capítulo 4, del 1 al 6 vamos a estar leyendo. Amén. Y lo leemos en el nombre de nuestro Señor. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. A modo de introducción, en este capítulo Pablo nos enseña cómo debemos vivir, ¿verdad?, en la práctica, a la luz de la realidad de lo que somos hoy en Cristo. Amén. Dice la palabra que cómo debemos andar en unidad. ¿Pero en qué tipo de unidad? En la unidad del Espíritu, que como cristianos, como aquellos que hemos recibido alguna vez al Señor, todos debemos tener el Espíritu Santo de Dios y debemos vivir en esa unidad, andar en ella de acuerdo a la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo. Amén. Del 1 al 6 Pablo nos dice que debemos andar con la vocación con que fuimos llamados. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Que nosotros debemos darle el valor, ese valor que Dios hizo por nosotros, que al enviar al Señor Jesucristo para darnos una oportunidad en esta vida, y ese es el valor que le debemos dar a ser hijos de Dios. Fuimos llamados con un propósito. Amén. Y Dios nos dio el derecho, dice su palabra, de ser hijos de Dios. Y ese es el valor que tenemos que darles nosotros. Debemos, dice la palabra, andar con toda humildad y mansedumbre. A veces es difícil, porque hay procesos en nuestra vida. Pero el Espíritu Santo debe transformar nuestro corazón. Si alguna vez fuimos soberbios, si alguna vez fuimos altivos, hoy debemos andar en humildad y mansedumbre, guiados por la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra que debemos soportarnos los unos a los otros en amor. El que no tiene amor no tiene a Dios, dice la palabra, ¿verdad? Porque Dios es amor. Y debemos tratarnos con paciencia. Debemos cada día, hermanos, pedirle al Señor que Él renueve, que Él nos dé la fuerza, que Él nos dé la paciencia, que Él nos llene de su amor para poder vivir conforme a su palabra. Amén. Y deber tratarnos y poder soportarnos, como dice su palabra, con paciencia. Muchas veces decimos: ay, Señor, dame paciencia, pero que lo parte un rayo de bendiciones. Y somos a veces de ese actuar, hermanos. Pero la palabra del Señor no nos enseña que debemos andar así, sino que debemos tener humildad en nuestro corazón. Cada día, hermanos, debemos pedirle al Señor que nos ayude a poder tener esa unidad en el Espíritu como iglesia. Y yo siempre lo recalco. Verdaderamente, yo puedo decir, y recuerdo cómo era en un principio esta iglesia.
Y recuerdo cuando llegué como la situación en la que estaba esta iglesia, pero con el pastor orábamos y llorábamos para que el Señor pusiera esa paz, esa unidad, ese amor entre los unos con los otros. Yo no sé los más antiguos si recuerdan cómo era este lugar, pero no había una edificación como cuerpo de Cristo. Y el Señor en su amor, en su misericordia nos enseñó a hacerlo. Yo puedo decir realmente, hay dificultades, sí, pero no hay división. Y eso es importante para el cuerpo del Señor. Y nosotros como cuerpos de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, dice la palabra que somos, ¿verdad? Como nos enseña en el versículo 4, un cuerpo. La cabeza de la iglesia es el Señor. Todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Y somos guiados por un mismo espíritu. Ninguno de nosotros tiene un espíritu diferente si es que mora el Espíritu de Dios en nosotros. Esa debe ser una meta de nuestra vida, tener el Espíritu del Señor cada día en nosotros obrando. Amén. Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos somos diferentes. Unos más altos, otros más bajitos, uno de color de piel diferente al otro. Tenemos diferentes actitudes, diferentes carácter, diferentes pensamientos. Pero una vez que el Espíritu Santo del Señor obra en nuestra vida, debemos tener un mismo sentir, como dice la palabra de Dios. Y debe haber esa unidad en nosotros como pueblo del Señor, como cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza, ¿verdad?, de la iglesia. Y debemos vivir de esa manera, queridos hermanos, soportándonos. Dice la palabra en el versículo 3 que nosotros debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. La palabra del Señor no nos dice que debemos buscar la unidad, debemos guardarla. ¿Por qué? Porque Dios ya lo hizo a través del Señor, a través del Espíritu Santo, y nosotros debemos guardar. Eso es lo que el Señor nos da a nosotros. Debemos tener esa unidad siempre. Hermanos, lo vuelvo a repetir, la palabra, y esto es siempre que me ha marcado mucho a mí, nosotros somos miembros del cuerpo de Jesús. Lo vuelvo a decir, tenemos diferentes funciones, pero estamos en un solo cuerpo, como iglesia local, como iglesia de distrito, como iglesia de región, como iglesia de nación, como iglesia universal del Señor. Todo aquel que tiene el Espíritu del Señor, que es el mismo Dios, debemos tener esa unidad, debemos guardar la verdad, como dice la palabra, la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Porque de esa manera nosotros hemos sido llamados por Dios. En el mundo vivíamos diferente. En el mundo hay destrucción, pero no así en la iglesia del Señor. Amén. Dice la palabra en el versículo 5 que hay un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Jesucristo es uno solo. Hay una sola fe, pero muchas veces va a depender de nosotros cómo tenemos esa fe, cómo activamos la fe en el Señor. Hay quienes tienen más fe, hay quienes tienen menos fe, pero la fe es una sola y la fe es en el Señor. Amén. Tenemos un solo Dios y Padre. Y dice la palabra que Él es Padre de todos. ¿Quiénes? Todo aquello que lo aceptan como Padre. Todo aquello que lo aceptan como Señor y Salvador. Y dice la palabra que Él es sobre todos y por todos y en todos. Amén. La palabra del versículo 7 en adelante nos enseña y nos dice que, vamos a leerlo del 7 al 16. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
por el cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a leerlo hasta el 16 ya. A la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos un don. Y la palabra nos enseña, dice, pero a cada uno de nosotros, a cada uno, no dice a algunos, dice a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Siempre la pregunta nuestra es, ¿conoces tu don? ¿Sabes qué don te ha dado el Señor? Si alguien, hermano, no conoce su don, porque algo le está faltando. ¿Qué está faltando en tu vida para no reconocer el don que Dios te dio? Todos tenemos dones, pero ¿cómo trabajamos nuestros dones? ¿En qué invertimos esos dones? ¿O los escondemos como los talentos, verdad? Dios nos da a nosotros como hijos suyos, como siervos suyos, dones. Y un día el Señor te va a preguntar, ¿qué hiciste con los dones que te di? Yo quiero animarte en esta noche, que mientras estemos predicando, tú puedas estar orando en tu corazón y pedirle al Señor, Señor, trae en mi memoria los dones que tú me diste. Porque alguno tiene más de un don, pero debido muchas veces a nuestras debilidades, los dones no son patentes en nuestra vida. Nosotros necesitamos el Espíritu, la gracia de Dios para activar, para trabajar esos dones. Porque un día el Señor nos va a pedir cuenta. ¿Y qué excusa le vamos a dar? ¿Qué le vamos a decir al Señor con lo que Él nos da? Amén. Los dones, hermanos, son para la edificación de la iglesia, para que la iglesia pueda trabajar en conjunto con todos los que nombra el Señor acá en el versículo 11. Dice, y Él mismo constituyó a uno apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuántos de ustedes han tenido un sentir de trabajar en la obra del Señor, pero muchas veces por la inseguridad de su vida no lo han estado haciendo? ¿Saben, querido hermano? Si nosotros nos ponemos a pensar, todos nosotros tenemos un ministerio. El pastor tiene su ministerio, yo tengo mi ministerio, el hermano Jonathan tiene su ministerio como maestro. Cada uno de nosotros tenemos nuestro ministerio, pero realmente muchas veces no lo podemos descubrir porque no hay una preocupación por la obra del reino de los cielos. Por eso mismo hoy en día faltan muchos y no se han levantado muchos profetas
No se han levantado muchos apóstoles de ir y llevar el evangelio más allá de su casa, de ir a predicar. Hoy en día nos están levantando, hermanos evangelistas, porque muchas veces es más fácil, querido hermano, sentarnos en una silla y estar escuchando. Dios no quiere que seamos solamente oidores de su palabra. Dice la palabra que quiere que seamos hacedores de ella. Comprométete este día, esta noche, este año, de trabajar el don, de activar tu ministerio, de servirle al Señor. Quizás, mi hermano, usted no va a ser pastor, pero puede ser un buen evangelista. El mundo clama por la presencia de Dios en su vida. El mundo gime, el mundo llama que se le predique, pero tiene que haber un buen testimonio de nosotros como cristianos. Porque ellos dicen, para ser como ellos mejor no lo soy. Pero lo necesitan, el mundo necesita de Dios. Y somos nosotros lo que debemos, hermanos, trabajar, ser esos ministros que aceptan la voluntad del Señor para nuestra vida. ¿Quieres ser usado por Dios? Comprométete con Él. Tú no te vas a comprometer conmigo, con el pastor, ni con el obispo de la región. Te comprometes con Dios para hacer su voluntad. Amén. Que el Señor levante de acá muchos hombres que puedan servirle y que quieran servirle. Porque la palabra del Señor dice en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Somos muchos acá y la gloria del Señor sea a Él. Amén, la gloria de Dios, porque somos muchos quienes estamos hoy acá. Pero llega a tu hogar y dile al Señor, Señor, ¿quieres servirte? O dile en esta hora, Señor, quiero que tu Espíritu Santo obre en mí. Porque ¿sabes lo que falta muchas veces, aunque estemos años en la iglesia? El mover del Espíritu Santo. Pero como decía la hermana Mabel, y nos dice el libro de Josué que debemos esforzarnos, ser valientes. Y sobre todas las cosas que no debemos nosotros descuidar la palabra del Señor. Porque para que podamos servir al Señor tenemos que tener una seguridad en nuestra vida. ¿De qué? De conocerle a Él, de ser llenos de Él, de anhelar, ¿verdad? Su palabra, de anhelar ser hijos conforme a sus mandamientos. Si usted se conforma, mi querido hermano, hoy con lo que es, créame que no va a llegar muy lejos y nunca va a poder ver a la familia, a otros convertidos a Cristo, porque todos debemos trabajar para el reino de los cielos. Pero primeramente debemos buscar al Señor, amén. Debemos ser llenos de su gracia, debemos permitir que los dones sean trabajados en nosotros, amén. ¿Para qué? Para que podamos servir y edificar el cuerpo de Cristo, como dice acá, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué, querido hermano? Hasta que lleguemos, hasta que todos, dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo no sé si usted recuerda su primer amor en el Señor. La queríamos hacer toda, ¿verdad? En el primer amor no había límites. En el primer amor no había lluvia para venir a los cultos. En el primer amor no había miedo para predicar. En el primer amor era, Señor, tú lo eres todo para mí. Pero cuando van pasando los años, nos empezamos a entibiar. Empezamos a dejar de priorizar lo que es importante para nuestra vida como cristianos. La palabra del Señor. Dejamos atrás todo lo que el Señor nos manda y a veces decimos, queremos bendiciones, pero no queremos nosotros ser usados. No queremos compromiso con el Señor. Y Dios nos llama a todo lo contrario. Debemos, hermano, trabajar para la edificación y conocer, ¿verdad? Llegar a la plenitud de Cristo.
Y esto, como le digo, solamente se puede lograr buscándolo. Si usted no lo busca, si yo no lo busco, no vamos a llegar muy lejos, que digamos. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La hermana Mabel decía, busca una buena escuela, busca una buena iglesia. ¿Sabe cuál es una buena iglesia? Aquella que cumple con la palabra del Señor. No aquella que dice, hago llover oro, trae tu casa, trae tu auto, trae todo lo que tengas y ponelo a los pies. Esas son cosas materiales. Dedica tu vida al reino de los cielos. Para que, hermanos, hay muchos engañadores, hay muchos burladores, hay muchos hombres que te van a decir que estás bien, que estás caminando por el camino recto por el simple hecho de decir que conoces de Cristo, pero no conoces a Cristo. Una cosa es conocer de Cristo. He oído de uno que sana, he oído de uno que liberta, he oído, pero ¿cuándo está el Cristo de mi corazón? ¿Cuándo va a ser el Señor de tu vida? Cuando te dediques a Él, cuando aceptes su voluntad en tu vida y puedas seguir las enseñanzas del Señor como Él nos manda. Dice la palabra que, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, unos más pequeños, otros más grandes, unos son vitales, otros son realmente necesarios, por más pequeñitos que sean. Todo cumple en una función. Y hoy día el Señor nos anima a que podamos, ¿verdad?, crecer en Él, porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es quien edifica su iglesia. Debemos hacer la voluntad del Señor. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Qué pasaría, mi hermano, si usted se quiebra un brazo y lo corta? ¿Va a tener la misma función su brazo? Pero el cuerpo sigue funcionando. Muchas veces, hermano, la gente dice, yo no me siento parte de esta iglesia. Muchas veces dicen, yo realmente busco al Señor en mi casa. Pero la palabra de Dios dice, somos cuerpo, que es la iglesia. Uno solo se debilita, dos se pueden levantar. Uno solo puede caer y le va a costar levantarse. Pero el otro, si están dos juntos, el uno puede levantar al otro. Amén. Eso nos enseña la palabra de Dios. Amén. Y nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Dice la palabra que según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Según la actividad de su propio, según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué sucede, hermano, cuando muchas veces nos quedamos? Nuestro espíritu se enfría, se entibieza. Dice la palabra del Señor cuando habla a la iglesia, ¿verdad?, de la Odisea, que no debemos ser tibios. Debemos, hermanos, cada día, ojalá, dice la palabra, fuéramos frío o caliente. Pero cuánto más debemos ser como iglesia si queremos un día estar con el Señor, ir edificándonos en Él, esforzándonos en Él a través del Espíritu Santo. Amén. Vamos a los versículos 17, del 17 al 24 vamos a leerlo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón,
los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Nuestra nueva vida en Cristo. ¿Cuál es tu nueva vida en Cristo, hermano? ¿Has notado un cambio? ¿Eres diferente hoy? Hoy día le decía al Señor, yo creo que a nadie se nos borró lo que éramos en nuestro pasado. Yo creo que nadie se olvidó de lo que fuimos antes de llegar a Cristo. Pero hoy día no podemos seguir siendo iguales. Siempre digo, no son los años que nos hacen cristianos, sino la búsqueda de la presencia del Señor. Amén. La relación que tengamos con el Señor. Y Pablo lo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Como nuevas criaturas en el Señor, debemos despojarnos de todo aquello que ya no nos edifica, todo aquello que quizás alguna vez estuvo en nuestra vida, todo aquello que nunca fue provechoso para nosotros. Hoy día debemos despojarnos, ya no debemos andar así como el mundo lo ve, como el mundo camina. Debemos, hermanos, tener la determinación y la decisión de ser diferentes. Debemos querer ser semejante al Señor. No es fácil, yo lo vivo cada día. Pero de lo que fui alguna vez, el Señor fue cambiando. ¿Y cuál es mi necesidad hoy? Mi necesidad es cada día del Señor. Como decía mi hermana Mabel, somos débiles, pero no podemos andar como anda el mundo, como andan los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Cuántos quieren y quieren más y nunca se sacian de lo que tienen? ¿Cuántas veces tienes algo en tu vida que no te hace bien, pero sigues insistiendo en eso? Amén. Las amistades, que ellos te vean a ti como un verdadero hijo del Señor. Amén. Como le decía el Señor a Jeremías, que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos, porque el mundo está diferente. Y la iglesia no puede ser igual al mundo, porque dejaríamos de ser luz. Amén. Dice la palabra de Dios que los hombres tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque ignoran por su propia ignorancia. Amén. Por la dureza de su corazón. Qué difícil es cuando uno endurece el corazón, hermano. Justamente cuando alguien endurece su corazón, Dios no está ahí. Y la palabra de Dios, muchas veces hemos estado leyendo cuando Dios endurecía el corazón de Faraón, ¿verdad? ¿Cómo era el hombre? No quería escuchar. Así hoy en día, y aún muchos que están dentro de la iglesia también tienen su corazón endurecido. No debe ser de esta manera, hermano, sino que uno debe aceptar la corrección. Uno debe aceptar lo que el Señor nos habla, la exhortación de la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y la palabra nos dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué aprendiste del Señor? El Señor no nos enseña esto, ¿verdad? El Señor nos enseña todo lo contrario. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, sino si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. El Señor, la palabra del Señor, como siempre lo decimos, es la guía para el cristiano.
el mundo no la acepta, pero el cristiano, aquel que se diga que es cristiano, debe aceptar la palabra del Señor. Amén. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Engañoso es el corazón, dice, ¿verdad? La palabra de Dios. Engañoso es el corazón. Pero nosotros debemos, hermanos, despojarnos de todo aquello que no edifica nuestra vida, nuestro espíritu. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestido del nuevo hombre creado según Dios. No según nuestros pensamientos, sino según Dios. En la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es la santidad de la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad, es la que nos santifica si obedecemos su palabra. Amén. Por lo cual dice, desechando la mentira, de versículo 25, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nuestra vida no puede basarse en la mentira siempre, hermano. Pero son mentiras piadosas, lo dije nomás por decirlo, pero Dios nos conoce. Y dice la palabra que ningún mentiroso va a entrar al reino de los cielos. Y debemos, hermanos, buscar la verdad siempre en el Señor, desechar la mentira, porque dice la palabra que somos miembros los unos de los otros y somos el cuerpo de Cristo. Amén. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esta es una palabra muy difícil de muchas veces que nosotros podemos aceptar. Yo me acuerdo que tengo una conocida, una chica de mi iglesia, siempre la ofendían. Y me acuerdo que me decía, después de varios días se le ocurría lo que le podría haber dicho a esa persona. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, te puede molestar, pero no peques con tu lengua, porque dice la palabra en Santiago que la lengua es un veneno mortal. La palabra nos enseña a nosotros en Santiago que debemos tener cuidado con lo que decimos. Todas las cosas se pueden refrenar, pero ¿qué es lo que no se debe, qué es lo que muchas veces no podemos refrenar? La lengua. Como hijos de Dios, hermanos, debemos pensar 2 veces antes de contestar. Debemos, hermanos, podemos airarnos, podemos enojarnos, pero no debemos pecar, y debemos pedirle al Señor que nos dé esa dirección de poder ser sabio en la manera de responder. Dice la palabra de Santiago que la lengua es un mal que no puede ser refrenado, pero está en tu capacidad de que tú lo quieras hacer o no. Piénsalo 2 veces antes de responder, antes de actuar, piénsalo, porque muchas veces puede marcar la vida de alguien. Aquel que te diga algo malo, créeme que estás marcando la vida. Dice la palabra, airaos, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si hay algo que yo rescato mucho de mi matrimonio, es que nosotros quizás podemos airarnos con el pastor, pero jamás podemos ir a dormir enojados. Jamás se ha puesto el sol ni 15 minutos, hermano. Dios es testigo. Que aunque no tenemos muchas veces el mismo sentir, quizá no tenemos las mismas opiniones, suceden cosas porque suceden cosas. Aquel que dice que no tiene problema en el matrimonio está mintiendo. Pero realmente, hermanos, en nosotros no puede haber un enojo, así sea con tu hermano de la iglesia, con tu esposo, con tus hijos. Tú no puedes pasar un día sin hablarle. Inclusive hay matrimonios que llevan semanas sin hablarse. Te lo puedo creer para el mundo, pero no para los hijos de Dios. Amén. No puede ponerse el sol sobre nuestro enojo. Y la palabra dice el versículo 27, ni deis lugar al diablo. Astuto es Satanás, hermano. Astuto es Satanás. ¿Sabe que algo que siempre digo? El diablo jamás se va a mostrar como es, pero sí va a usar a alguien
Y aquel que quiera ser instrumento y darle ese lugar al diablo, está actuando mal. Amén. La palabra dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba no hurte más. Pablo creo que conocía a los de Efesios. Sabían lo que tenía. Nada que no sea tuyo no puedes tomarlo a menos que no tenga nombre. A menos que te lo haya encontrado como un dinero que se haya caído pero que no tenía nombre, una billetera. Alguien me dijo, hermano, una vez, y esto es verdad, había una piba y me dijo que se encontró una billetera con todos los nombres, los papeles, el carnet de una niña extranjera, y tenía 20 pesos argentinos más o menos en su billetera, que 20 pesos no es nada. Y ella me decía: si Dios ha permitido que yo me encuentre esa plata, es para mí. Y yo le discutía y le decía: no, porque esa plata tiene nombre. Si usted encuentra una billetera con un nombre, si usted encuentra un celular que tiene identificación, quién es, o para un chip o algo, usted lo tiene que devolver. Yo lo puedo decir personalmente. Nos encontramos un celular que no tenía chip y no tenía nada. Lo hemos buscado y no. Y así como he encontrado celular que tenían, que nos llamaron para pedirme que si lo había encontrado, lo hemos devuelto. Eso es ser honrados como hijos de Dios. Si te encontrás, miren, yo le puedo decir que una vez pequé de tonta porque estaba en Argentina y necesitaba plata. Y iba caminando de la casa de mi hermana hasta la verdulería y había plata botada en el piso. Y habían 2 personas un poco retirados. Y no lo levanté por vergüenza, porque sabía que no era mío. No tenía nombre, pero no era mío, y no lo levanté de vergüenza. Pero cuando hay una billetera que tiene un carnet, que tiene una tarjeta, que tiene nombre, es de alguien. Amén. Debemos ser honrados y debemos, hermano, trabajar, como dice la palabra, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. A veces, hermano, nos volvemos tacaños. A veces nos volvemos, cuanto más tenemos, menos queremos dar. Dios conoce. Y Dios conoce la intención también de cómo tú lo das. Amén. Dice la palabra, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué sale de nuestra boca muchas veces, hermano? Muchas veces lo que escuchamos puede salir de nuestra boca también. Muchas veces lo que escuchamos queda grabado y muchas veces salen de nuestra boca. Y dice la palabra que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Podemos hablar con otro hermano de bendiciones, de cosas, pero no hablar con malas intenciones, no ser chismoso, no ser inventores, no andar calumniando, porque esas palabras corrompen. Amén. Y la palabra dice que debemos hablar sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristar. Hermano, el Espíritu del Señor habla a través de la palabra de Dios. Seamos obedientes a lo que nos dice. Cuesta, sí cuesta, pero seamos obedientes, porque es el Espíritu con el cual somos sellados para el día de la venida del Señor. Si usted descuida, hermano, al Espíritu Santo, está descuidando al Señor. Amén. Porque el Espíritu Santo es Dios y Él es el que nos edifica como cristianos. El Espíritu Santo es el que nos dice que somos hijos de Dios. El que no tiene el Espíritu dice que no es de Dios la palabra. Amén. Dice la palabra, quítese, 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benigno uno con otros, misericordioso, perdonando unos
a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. La raíz de amargura es tremenda en la vida del cristiano. Es muy notorio cuando alguien tiene una raíz de amargura, cuando alguien vive amargado, enojado, con ira, que hasta el gato sale disparando. Es muy obvio, es muy evidente. Cuando tenemos esa actitud, tenemos no sé, una actitud tan mala que muchas veces no sabes si saludarlo o no saludarlo, hermano. La cara refleja lo que hay en tu corazón. ¿Conocen eso ustedes? Dice que el espíritu embellece el rostro, ¿verdad? Pero cuando estamos enojados, no podemos muchas veces ni mirarlos. La actitud, esas cosas, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia debe salir, debe quitarse de nosotros. Y que Dios nos ayude y que cada día podamos ser, como dice la palabra, antes ser benignos uno con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a los hombres? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a los que nos ofenden? Si nosotros también nos hemos ofendido al Señor y Él nos perdonó. Todos los días ofendemos al Señor y Él nos perdona por medio de Jesucristo. Debemos perdonarnos, como dice la palabra, los unos a los otros. Y que Dios nos ayude, querido hermano. Vamos a orar. Vamos a orar, como yo le decía. Usted conoce su corazón. Y oremos al Señor que Él nos ayude siempre en la unidad a través de su Espíritu Santo. Pero también para tener esa nueva vida en Cristo que nos enseña la palabra. Vivir conforme a los mandamientos del Señor. Es difícil, no es fácil, pero tampoco imposible. Porque si tú crees en aquel que transformó tu corazón, le vas a poner empeño a tu vida espiritual. Amén. Así que vamos a orar. Poderoso Dios, Padre Celestial, Dios soberano, le damos muchas gracias, Padre bendito, en esta noche, papá, por tu palabra. Señor, gracias, Señor, por la exhortación de ella hacia nuestro corazón, papá. Dios mío, perdónanos si muchas veces no somos los cristianos que tú quieres que seamos, Dios. Padre bendito, quizás en nuestra vida todavía hay vanidad, Señor, todavía hay cosas, Señor amado, que no están sacadas al 100% de nuestro corazón. Señor amado, que tu Espíritu Santo nos guíe, Dios mío. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a ser verdaderos cristianos, a ser hijos tuyos, Señor, que no tengan de qué avergonzarse, que seamos hijos, Señor, que podamos declarar que tú eres el Cristo que cambia, Señor, los corazones, Padre bendito. Porque ninguno aquel que tenga malicia en su corazón entrará a tu reino, Señor. Todo aquel que vive enojado, todo aquel que tiene ira, todo aquel que tiene malos pensamientos, todo aquel que aborrece al hermano, Padre, no entrará en tu reino, papá. Perdona los pecados de tu iglesia, Jesús. Cuando muchas veces, Señor, tú nos dices que somos, Dios mío, tus miembros, Señor, de tu cuerpo, Señor amado. Dios mío, dejamos de mirar muchas veces, Señor, la cabeza real que eres tú, Dios mío. Padre bendito, muchas veces hacemos, Dios mío, de nuestra vida, Dios eterno, costumbres, Señor, que no edifican nuestra vida, Señor. En nosotros muchas veces hay, Dios mío, cosas que no te agradan a ti, pero no nos damos cuenta, Señor. Que tu Espíritu Santo siempre nos hable, Señor, y nos corrija. Que nos exhorte, Señor amado. Que podamos tener la santidad que tú dices que debemos tener como hijos tuyos, papá. Dios mío, sé que en nuestra humanidad es difícil, pero por medio de ti, Señor, todas las cosas son posibles, Jesús. Ayuda a tu iglesia, Señor amado, a ser una iglesia santa, pura, sin mancha, Señor. Ayuda, Señor amado, a nuestra vida, que somos tu cuerpo, Señor. Y así en cada iglesia en general, Padre, que lleve tu nombre. Padre bendito, que ya no haya, Dios mío, Padre Santo, en tu iglesia, Señor, aquello, Dios mío, que no edifica, Dios mío. Sino que, Dios mío, podamos vivir en paz, Señor, en el vínculo de la paz, en la unidad del Espíritu, Dios mío. Y como dice tu palabra, Dios mío, viviendo como hijos de Dios,
Padre, tú eres santo y dice que debemos ser santos porque tú eres santo. Debemos buscar la santidad y un día, Señor, llegaremos a la perfección, Señor. Mientras tanto, Dios mío, prepara nuestro corazón, quitando de nosotros toda raíz de amargura, todo pecado, Dios mío, todo engaño del enemigo, Señor amado. Dios mío, haznos sabios, Dios mío, como cristianos para vivir esta vida conforme a tu enseñanza, Jesús. Bendito Dios, le doy muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por mi vida. Gracias porque me sostienes. Gracias, Dios mío, porque tú me ayudas, papá. Bendito es tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos, Dios eterno. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga.